En la reunión de antiguos compañeros de la universidad, el exnovio de mi esposa comenzó a presumir delante de todos. Tu mujer abortó por mí, no lo sabías, dijo con una sonrisa llena de satisfacción. Toda la mesa se giró para mirarme. Valentina, mi esposa, se puso pálida como el papel e intentó decir algo. Yo solo sonreí, no dije nada, la tomé de la mano y la saqué del hotel. Al día siguiente, la unidad donde trabajaba Javier recibió una carta de denuncia anónima. Valentina llegó a casa hecha un manojo de nervios y me suplicó entre lágrimas. ¿Fuiste tú? Por favor, ayúdalo. La detuve, la miré fríamente a los ojos y le dije, la próxima eres tú. 01. Javier es el exnovio de Valentina, mi esposa. La reunión de hoy la había organizado él. El salón privado era enorme, con una mesa llena de gente, todos eran de su misma promoción en la universidad. Yo estaba allí como acompañante, sentado junto a Valentina. Desde el principio, la mitad de las conversaciones giraban en torno a Javier. Alguien dijo que había entrado a trabajar en no sé qué organismo oficial, que le iba bien, que era un pequeño jefe. La gente no paraba de ir a brindar con él. Javier, con su copa en la mano, no dejaba de mirar de reojo hacia nuestra mesa. En realidad, hacia Valentina, que estaba a mi lado. Valentina, no has cambiado nada, sigues siendo igual de guapa, dijo una de sus compañeras. Valentina sonrió con esfuerzo y, por debajo de la mesa, me agarró la mano sin que nadie la viera. La tenía fría. Yo no dije nada, solo se la apreté con suavidad. Javier dejó la copa sobre la mesa con un golpecito y soltó una risa demasiado alta. Claro, nuestra querida Valentina era la más popular de la facultad. ¿Cuántos la pretendían, verdad? Pero al final se quedó conmigo. Hizo una pausa deliberada y me miró directamente a los ojos. Oye, seguro que no lo sabes, ¿verdad? Tu mujer, cuando estaba conmigo, tuvo que pasar por la mesa de una clínica clandestina. Abortó. Lo dijo despacio, exagerando cada sílaba. El silencio se volvió espeso, casi sólido. Una docena de pares de ojos se clavaron en mí. Algunos con sorpresa, otros con curiosidad malsana, la mayoría con las ansias de ver el circo arder. Sentí como el cuerpo de Valentina se quedaba completamente rígido. Sus uñas se clavaron en mi mano con una fuerza que casi me hizo sangrar. Su rostro fue perdiendo el color poco a poco, sus labios temblaban, quería decir algo. Javier, has bebido demasiado, dijo ella con la voz entrecortada. Javier soltó una carcajada. ¿Qué he bebido? No he estado más despejado en mi vida. ¿Acaso he dicho algo que no sea verdad? ¿Ya no te acuerdas? Esa clínica sin cartel, en la callejuela detrás del campus universitario. La viejaja que te hizo la intervención, se murió el año pasado. ¿Quieres que suelte la dirección para que tu marido vaya a echar un vistazo? A nuestro alrededor estallaron risas ahogadas, difíciles de contener. A Valentina se le llenaron los ojos de lágrimas. Me miró, movió los labios y consiguió articular. Cariño, no es como él dice, yo. Le sonreí. No la dejé seguir. Solté su mano que me había dejado marcada, me sequé la boca con la servilleta, me levanté y la agarré de la muñeca con suavidad pero sin réplica. Vámonos a casa, dije. Mi voz sonaba tan tranquila que ni yo mismo me reconocía. Valentina se quedó mirándome, atónita, como si no supiera quién era yo. Javier también se quedó desconcertado. Seguro que imaginó que me enfadaría, que volcaría la mesa, que me pelearía con él, pero no esperaba esta reacción. ¿Ya te vas? Tranquilo, hombre, era una broma, dijo levantándose para intentar retenerme. Todo eso es agua pasada. Ahora Valentina está muy bien contigo. No le miré. Agarré a Valentina y rodeé la mesa hacia la puerta del salón privado. A nuestra espalda, los cuchicheos de sus compañeros zumbaban como moscas. ¿Ya se van? ¡Qué aburrimiento! La cara de la Valentina lo decía todo. Es verdad, este tío es muy paciente, parece una tortuga ninja. ¿Qué iba a hacer? ¿Pelearse con Javier? Ahora Javier tiene contactos y poder. Valentina caminaba tambaleándose, apoyando casi todo su peso en mí. Al salir del hotel, el aire fresco de la noche la hizo estremecerse. Me quité la chaqueta y se la puse sobre los hombros. Ella ya no pudo contener las lágrimas y rompió a llorar. Lo siento, cariño, lo siento mucho. No quería ocultártelo. Tuve miedo, no sabía cómo decírtelo. Sus sollozos la ahogaban, las palabras le salían a trompicones. Yo no dije nada. Extendí el brazo para parar un taxi, la ayudé a subir y me senté a su lado. Al barrio de La Paz, dije al conductor. El coche arrancó. Valentina seguía llorando. Repetía una y otra vez que lo sentía, que entonces era muy joven e ingenua, que después había roto completamente con Javier. Yo me quedé mirando por la ventanilla. Las luces de neón de la ciudad se reflejaban en el cristal formando manchas borrosas de colores, igual que los últimos años de mi matrimonio,
parecían brillantes por fuera, pero en realidad se rompían con solo rozarlos. No dije ni una palabra hasta que el taxi se detuvo frente a nuestro edificio. Pagué, ayudé a Valentina a bajar y ella todavía quería explicarse. Cariño, por favor, confía en mí, yo de verdad. La interrumpí. Primero entra, fuera hace frío. En casa, encendí la luz. Valentina se quedó en la entrada, sin saber qué hacer, con la cara aún manchada de lágrimas. Date una ducha, le dije con voz calmada. Es mejor que descanses. Luego fui al estudio y cerré la puerta. La oí quedarse un largo rato en el pasillo, después unos sollozos contenidos y, finalmente, el ruido del agua de la ducha. Me senté frente al ordenador. La luz de la pantalla iluminaba mi cara sin expresión. Abrí una carpeta cifrada. Dentro solo había un archivo. El nombre del archivo decía, Javier Sánchez. Lo abrí. Estaba repleto de texto e imágenes. Cada soborno que había aceptado en su puesto durante todos aquellos años. Las relaciones extramatrimoniales con compañeras de su oficina. Cómo había adjudicado proyectos públicos a empresas de sus familiares. Fechas, lugares, nombres, cantidades de dinero y hasta algunas capturas borrosas de vídeos. Llevaba mucho tiempo guardando todo aquello. Desde que supe que Javier era el exnovio de Valentina. Yo soy así. No tengo muchos talentos, pero tengo buena memoria y una paciencia infinita. Nunca he creído en las casualidades. Solo creo que todos los accidentes son cosas que la gente no supo prever. Creé una cuenta de correo anónima. Reorganicé todo el contenido del archivo por orden de importancia y lo convertí en una carta de denuncia impecable. En el encabezado, puse 3 direcciones, el Departamento de Supervisión Disciplinaria del propio organismo de Javier, la Comisión de Disciplina del municipio, y por último, el buzón público de denuncias de la Inspección Provincial. Cuando terminé, ya casi amanecía. Hice clic en enviar. Después, formateé por completo todos los rastros en mi ordenador. Salí del estudio. Valentina, agotada de llorar, se había quedado dormida en el sofá. Llevaba puesta mi chaqueta. Aún podían verse las huellas de las lágrimas en las comisuras de sus ojos. La miré largo rato. No sentí nada. No sentí curiosidad por saber por qué rompió con Javier. Tampoco por qué abortó por él. Todo eso ya no importaba. Lo que importaba era que me había mentido. Lo que importaba era que Javier me había humillado frente a toda su gente. Eso era suficiente. Apagué la luz del salón, entré al dormitorio y me acosté. Cerré los ojos. Dormí muy bien aquella noche. 02. Cuando desperté, Valentina ya no estaba en casa. Sobre la mesa había dejado el desayuno, gachas de arroz con un huevo frito. Junto al plato, una nota escrita apresuradamente. Mi amor, me he ido a trabajar. La comida está en la olla para que la calientes. Vuelvo esta noche y hablamos, te lo explicaré todo. Su letra era un poco temblorosa, como si la hubiera escrito con los nervios revueltos. Aplasté el papel con los dedos hasta hacer una bola y la tiré a la basura. No probé ni una cucharada de aquellas gachas. Como cada mañana, me preparé un café y tosté un par de rebanadas de pan. Después me cambié de ropa, salí de casa y me fui a trabajar. Trabajo en una pequeña empresa como asistente de proyectos. Nada especial, mi rutina es de 9 a 5. Para los demás, soy un hombre normal y corriente, un poco soso, sin grandes ambiciones. Un tipo confiable. Nadie conoce mi verdadera fuente de ingresos, ni mi pasado. Eso está bien. Me gusta pasar desapercibido entre la multitud. Ser como una piedra que tiras al agua y no hace ruido, para poder dar el golpe certero cuando llegue el momento. Durante todo el día, Valentina me mandó muchos mensajes por WhatsApp. Si ya había comido, si todavía estaba enfadado, que sabía que se había equivocado, que por favor le diera la oportunidad de explicarse. No respondía ninguno. Al final de la tarde, cuando estaba a punto de salir de la oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Descolgué. Del otro lado, la voz de Javier sonaba muy alterada, incluso con un deje de amenaza encubierta por el nerviosismo. Señor Chen, ¿fuiste tú el de la jugarreta? Alejé un poco el teléfono de mi oído. ¿Quién es? No te hagas el tonto conmigo, prácticamente gritó. Hoy ha llegado una carta de denuncia anónima a mi oficina. Me acusan de corrupción y de conductas indebidas. Los de la Comisión de Disciplina ya me han llamado a declarar. Todo el mundo en el organismo se está riendo de mí. Se me ocurre que solo a ti se te podría haber ocurrido semejante cosa. Mientras le escuchaba, mi corazón no se inmutó. Vaya, qué eficientes habían sido. Señor Sánchez, creo que ha marcado el número equivocado. No sé de qué me está hablando. Si sigue acosándome con este tono, me veré obligado a llamar a la policía. Dicho esto, colgué sin más. A los pocos segundos volvió a llamar. No respondí, bloqueé el número directamente.
Sabía perfectamente en qué estado se encontraba Javier en ese momento. Un perro pisado que busca desesperadamente a quien morder, pero no me encontraría. La denuncia era anónima, mandada desde un correo temporal extranjero, con redireccionamientos que hacían imposible rastrear su origen. Él podía sospechar de mí, pero no tenía pruebas. Y sospechar sin pruebas es solo impotencia disfrazada de rabia. Al salir del trabajo, no fui directamente a casa. Pasé por el supermercado a comprar algunas cosas. Las que le gustaban a Valentina, una lubina, brócoli y el yogur de su marca favorita. Llegué a casa con las bolsas. Valentina ya había vuelto. No se había cambiado de ropa, seguía sentada en el sofá del salón. Al verme, se levantó de inmediato. Cariño, has vuelto, dijo. Tenía muy mala cara, los ojos hinchados e inyectados en sangre, como si hubiera estado llorando otra vez. Javier, a Javier le ha pasado algo, añadió. Metí las bolsas en la cocina y, mientras me desabrochaba la corbata, pregunté con indiferencia. ¿Qué ha pasado? Alguien le ha denunciado, dijo ella, siguiéndome hasta la cocina con la voz entrecortada por las lágrimas. Van a investigarlo, puede que lo despidan, o incluso, que acabe en la cárcel. Abrí el frigorífico y fui guardando los alimentos uno tras otro. Ah, sí, dije con el mismo tono neutro. Bien merecido lo tiene. A Valentina se le escapó un sollozo. Se acercó a mí por detrás y me abrazó. Cariño, ¿fuiste tú? Dime la verdad, ¿fuiste tú? No me moví. Dejé que me abrazara. ¿Por qué crees que fui yo? Pregunté. No tengo ese poder. Sé que fuiste tú. Su voz se volvió aguda, casi histérica. Anoche, justo después de llegar, te encerraste en el estudio. Y hoy le pasa esto a Javier. No hay casualidades tan grandes. Cariño, te lo ruego, ¿puedes ayudarle? Me agarró del brazo y comenzó a sacudirlo. No puede permitir que esto le arruine la vida. Si le pasa algo, su vida estará destruida. Él es el único hijo de su familia, sus padres están muy mayores y enfermos. Si va a la cárcel, ¿qué será de ellos? Con mucha calma, fui separando sus dedos de mi brazo, uno a uno. Luego me di la vuelta y la miré fijamente a los ojos. Sus ojos estaban llenos de angustia y súplica. Pero esa angustia y esa súplica no eran por mí, eran por otro hombre. Un hombre que, la noche anterior, delante de medio mundo, había pisoteado la dignidad de nuestra pareja y la había convertido en un espectáculo público. En ese momento, mi corazón se quedó helado, definitivamente. Si ella hubiera vuelto a casa, me hubiera pedido perdón de verdad, hubiera dicho que había roto con Javier para siempre, que iba a centrarse en nuestra relación, tal vez incluso hubiera podido pasar página. Pero ahora ya no tenía que pensarlo más. Ella misma me había dado la respuesta. En su corazón, la vida de Javier era más importante que mi dignidad. Más importante, incluso, que nuestro matrimonio. ¿Me pides ayuda? La miré con frialdad. ¿Y tú qué derecho tienes para pedirme nada? A Valentina se le fue el color de la cara. Cariño, ¿qué dices? Tartamudeó. Es mi amigo, fuimos compañeros de promoción, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras le pasa esto. ¿Amigo? Sonreí sin alegría en tu corazón, ¿él es solo un amigo? El hombre por el que abortaste, el mismo que utilizó ese secreto para humillarte a ti y a tu marido delante de todos, ¿es solo un amigo? Valentina, si vas a mentirme, al menos ten un poco de delicadeza. Mi voz no era alta, pero cada palabra se clavaba como un puñal en su conciencia. Su rostro se volvió aún más pálido que la noche anterior en el restaurante. No quería decir eso, negó con la cabeza, agitando las manos nerviosamente. Solo pienso que ya ha sufrido bastante, no hace falta que lo rematemos del todo. ¿Qué ha sufrido? Di un paso hacia ella, acorralándola. Cuando contó delante de 15 personas que abortaste por él, ¿no pensó en el daño que te hacía a ti? Cuando convirtió a tu marido en el hazmerreír de toda la mesa, ¿no pensó en mi sufrimiento? Ahora que le ha llegado su merecido, ¿vienes a decirme que está sufriendo? Valentina retrocedió paso a paso hasta que su espalda chocó contra la fría pared de la cocina. Ya no tenía dónde huir. Te lo ruego, cariño, seguía llorando, seguía suplicando. Te lo pido por favor, déjalo estar. Ve a su oficina y diles que la carta de denuncia era falsa, que fue alguien con rencor. Si tú das la cara, te creerán. Solo ayúdale esta vez, te juro que haré todo lo que me digas, no volveré a contactar con él nunca más, ¿de acuerdo? La miré fijamente. Aquella cara bañada en lágrimas, aquella cara que había amado durante 3 años. Ahora solo me parecía extraña y asquerosa. Levanté la mano y acaricié su mejilla con suavidad. Su cuerpo tembló, pero no se atrevió a apartarse. Con el pulgar, sequé sus lágrimas, despacio, como había hecho cientos de veces antes. En sus ojos brotó una chispa de esperanza. Creyó que me había ablandado. Creyó que, como siempre,
acabaría perdonándola pase lo que pase. Me acerqué a su oído y dije en voz baja, solo para que ella me oyera. Está bien, te ayudo. A Valentina se le iluminaron los ojos. ¿De verdad, cariño, de verdad vas a...? Mi siguiente frase apagó esa luz para siempre. Cuando lo haya metido en la cárcel dije, incorporándome para mirarla fríamente, viendo cómo su expresión pasaba de la esperanza al estupor y luego a la desesperación. La siguiente, eres tú. 03. A Valentina se le fueron las fuerzas como si le hubieran sacado el alma por los pies. Se dejó caer por la pared hasta sentarse en el suelo. Me miró con una mirada vacía, los labios se movían sin emitir sonido. ¿Qué has dicho?, preguntó en un hilo de voz, como si no hubiera entendido o como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Ya no le presté atención. Me di la vuelta, entré en la cocina y saqué del frigorífico la lubina que había comprado. Le abrí el vientre, la limpié de escamas vísceras, la lavé bajo el grifo. Mis manos se movían con precisión metódica, como un relojero desmontando un mecanismo. El agua corría y cubría el ruido de los sollozos ahogados de Valentina en el salón. El cuchillo se deslizaba sobre el lomo del pez con un sonido tenue. Dentro de mí todo estaba en calma. Cuando una decisión está tomada, todas las emociones desaparecen y solo quedan los pasos a seguir. Primero, Javier. Segundo, Valentina. El primer paso ya estaba en marcha, y todo iba sobre ruedas. El segundo paso también había que empezar a prepararlo. Adobé el pescado con jengibre y cebolleta, y lo dejé en una bandeja para cocerlo al vapor. Valentina se había arrastrado hasta la entrada de la cocina y estaba agarrada al marco de la puerta. Tenía el rostro demacrado como un papel secante. Diego, dijo con la voz ronca, rota. Me estabas tomando el pelo, ¿verdad? Solo estabas enfadado conmigo y dijiste esas cosas para asustarme, ¿no? No volví la cabeza. Yo nunca tomo el pelo. Ninguno de los dos se librará. ¿Por qué?, gritó histérica. ¿Qué he hecho yo mal para que me trates así? Solo quería que no le pasara nada. Tenemos tantos años de historia. Historia, cerré el grifo y me di la vuelta. El cuchillo aún goteaba agua en mi mano. Entonces me miró a los ojos, y yo a ella. ¿Tú tienes historia con él? ¿Y qué soy yo entonces? Diego, dime, ¿qué soy yo en tu vida? ¿Qué significan estos 3 años de matrimonio? Me quedé mudo, sin palabras. Abrió la boca para contestar, pero los sonidos se le quedaron atrapados en la garganta. Yo te he lavado la ropa, te he cocinado, he cuidado de tus padres como si fueran míos. Por ti he rechazado a todos los hombres con mejor posición que tú. Diego, mira dentro de ti y dime, Valentina, ¿acaso no te ha tratado bien? Empezó a enumerar todo lo que había hecho por mí. Quería despertar mi culpa, pero no lo consiguió. Y por eso me has mentido. Clavé el cuchillo en la tabla de cortar con un golpe seco. Por eso, mientras disfrutabas de todo lo que yo te daba, ¿seguías pensando en tu exnovio? Por eso, cuando él me humilló delante de todo el mundo, ¿viniste corriendo a pedir clemencia para él? Valentina, ¿de verdad crees que yo me merecía que me trataras así? Ella dio un paso atrás, asustada por mi ímpetu. No, no es así, solo me dio lástima. ¿Lástima? Soltó una carcajada seca. Él tiene mejor coche que yo, vive en una casa más grande que la nuestra, gana dinero sucio y se acuesta con no sé cuántas mujeres a espaldas de todos, ¿y me dices que te da lástima? Sí, ha tenido problemas, pero bien merecidos los tiene. Lo que de verdad te da pena no es él, es tu juventud perdida, la Valentina que abortó por él y que nunca volverá. Mis palabras fueron como un escalpelo que le abrió en canal sus defensas más íntimas. El rostro de Valentina perdió hasta la última gota de sangre. No se esperaba que yo lo supiera todo. Sí, yo lo sabía todo. Sabía mejor que ella quién era Javier. Ya en la universidad se dedicaba a ligar con cuantas chicas podía y a mantener varias relaciones a la vez. Después de trabajar, amparado por su pequeño poder, no había parado de jugar con las chicas jóvenes que entraban en la oficina. Todo eso estaba en mi carpeta, pero no lo mencionaba, porque me daba asco. Me investigaste, la voz de Valentina temblaba. ¿Desde cuándo? Desde la primera vez que, delante de mí, dijiste que no conocías a Javier, dije con calma. Fue una ocasión casual. Al año de casarnos, ella me llevó a visitar su vieja universidad. En el tablón de anuncios vimos el listado de alumnos ilustres. El primero era él. Le pregunté de pasada, ¿conoces a este? Era de tu facultad. En su expresión hubo un instante de vacilación. Luego negó con la cabeza. No me suena de nada. Desde aquel momento supe que me ocultaba algo. No me gusta que nada se me escape de las manos, sobre todo mi matrimonio. Así que empecé a investigar. Y vaya si encontré cosas. No solo se conocían, sino que habían sido la pareja más famosa de la facultad. No solo habían roto porque Javier la engañó con la hija del decano, sino que ella,
después de casarse conmigo, había seguido en contacto con él, y lo había recibido en nuestra casa, en nuestra propia cama, mientras yo estaba de viaje. La miraba hundida, sin un rumbo que tomar. No sentía placer, solo un páramo desolado. En algún momento creí que me había casado con una muchacha sencilla y buena. Llegué a pensar que podríamos pasar la vida juntos, sin grandes sobresaltos. Menudo idiota fui. Diego, dijo Valentina, levantando la cabeza con una luz extraña en los ojos. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que sabiendo todo esto me tienes dominada, que llevas las de ganar? Pues estás muy equivocado. Esto no va a terminar así. Hay cosas que no desaparecen solo porque borres un archivo o destruyas un disco duro. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Nada. Solo te recuerdo una cosa, Javier no está solo. Detrás de él hay gente, mucha gente, y tú lo has tocado. Eso significa que has tocado a mucha gente más. ¿Crees que van a permitir que el autor de esa carta de denuncia salga impune? ¿Crees que por ser anónimo estás a salvo? Diego, eres muy ingenuo. Dio media vuelta y se fue, pero se detuvo en la puerta y volvió la cabeza. Otra cosa, lo que hay entre Javier y yo es mucho más complicado de lo que crees. Si lo destruyes a él, también me destruyes a mí, y no voy a permitírtelo. Salió y cerró la puerta de un portazo que resonó en toda la casa vacía. Me quedé en la cocina mirando el cuchillo sobre la tabla de cortar. El olor a pescado crudo y el leve rastro de sangre me entraban por la nariz. De repente me sentí muy cansado. La había subestimado. Pensaba que no era más que una pobre muchacha atrapada en un pasado sentimental. Pero resultó que era otra cosa, una serpiente venenosa escondida entre las sombras. Ella y Javier no tenían solo una vieja historia de amor, sino que eran una sociedad de intereses. Si Javier caía, ella también se vería salpicada. Por eso había estado suplicando por él con tanta desesperación, hasta el punto de volverse contra mí en mi propia casa. Me senté en una silla. La situación era más complicada de lo que había imaginado, pero eso hacía el juego más interesante. Saqué el móvil y marqué un número. Oye, Gaspar, necesito que investigues a alguien. Valentina, mi mujer. Quiero todos sus movimientos bancarios de los últimos 3 años, sus llamadas, sus registros de hotel. Todo lo que encuentres, me lo mandas. 04. Escuché el tono de confirmación mientras Gaspar, mi antiguo compañero, procesaba el encargo. Gaspar y yo ya no trabajábamos en el mismo sitio, pero nos unía una lealtad a prueba de todo. Lo que él hacía se movía en los márgenes de lo legal, mucho más cerca de las zonas grises que yo. Dejé la sartén al fuego y puse el temporizador. Luego volví al estudio. Allí encendí otro ordenador, uno que nunca se conectaba a internet y que contenía mi verdadero archivo, datos sobre mí mismo y otras tantas personas que había ido recopilando con los años. Soy de los que preparan la retirada antes de empezar la batalla. No busco problemas, pero si alguien me los busca, quiero tener recursos para que se arrepienta. Abrí una carpeta llamada Patrimonio Familiar. No contenía nuestras cuentas ni propiedades, sino los activos y pasivos invisibles de nuestro pequeño hogar. El trabajo de Valentina se lo había conseguido yo a través de un contacto, una empresa de importación y exportación, un puesto administrativo tranquilo y digno. La pensión de sus padres la había reestructurado con un plan financiero que les daba cada año mucho más de lo que ellos habrían conseguido por su cuenta. La matrícula de la universidad de su hermano la pagaba yo. Cuando la casa antigua de sus padres iba a ser demolida, conseguí que recibieran $200,000 más que sus vecinos, gracias a un amigo en el ayuntamiento que encontró un resquicio legal en la normativa. Todo eso yo se lo había contado como buena suerte, las cosas salieron bien. Ella se lo creyó. Pensó que se había casado con un hombre corriente, un poco soso, pero bueno y cariñoso. No sabía que todo aquel bienestar y estabilidad del que disfrutaba se sustentaba en la red invisible que yo había tejido a su alrededor. Ahora iba a recoger esa red, poco a poco. Primero, mandé un mensaje al dueño de la empresa. Director Emilio, ¿cómo va todo? La respuesta fue casi inmediata. Don Diego, todo bien, gracias. ¿Alguna indicación? Me dio un poco de vergüenza leer la palabra indicación, pero seguí adelante. No es nada grave. Mi esposa Valentina, con los líos de casa últimamente, necesita un tiempo de descanso. Dile a Recursos Humanos que le den una excedencia larga. Entendido. Dile que no se preocupe, que su puesto estará esperándola cuando vuelva. No hará falta, escribí. Cuando termine la excedencia, le dicen que la empresa ha reestructurado los puestos y el suyo ha desaparecido. Le dan la indemnización máxima. El teléfono se quedó en silencio unos segundos. Luego apareció el mensaje. Entendido, Don Diego. Dejé el teléfono. Este era el primer paso, cortarle los ingresos. Una mujer sin trabajo ni recursos se encontraría muy vulnerable en un futuro litigio de divorcio. Luego abrí la cuenta de inversiones.
Liquidé todos los fondos y acciones que estaban a nombre de los padres de Valentina. Transferí el dinero a un fondo monetario de lo más aburrido, casi sin intereses. Su pensión no se vería afectada, pero perderían los miles de dólares extra que recibían cada año. Hice todo esto sin sentir un ápice de emoción. Solo estaba desmantelando un proyecto fallido, con frialdad, objetividad, sin sentimentalismos. El pescado al vapor estaba listo. Su aroma llenó toda la cocina. Lo saqué y preparé un par de platos más. Puse la mesa con los cubiertos, como había hecho cada noche durante los últimos 3 años cuando ella llegaba tarde. Le mandé un WhatsApp: la comida está hecha, vuelve a casa. Me senté y empecé a comer. Lo hice despacio, masticando bien cada bocado. Estaba esperando que ella volviera, y esperando noticias de Gaspar. Supuse que en cuanto salió por la puerta, lo primero que hizo fue llamar a Javier. Juntos pensarían alguna estrategia, alguna manera de devolverme el golpe. Quizá intentarían amenazarme, o tal vez irían a por alguien de mi entorno, mi trabajo, por ejemplo. El teléfono vibró. No era Valentina ni Gaspar. Era mi jefe, el director del proyecto, el señor León. Miré su nombre en la pantalla y esbocé una sonrisa. Allá vamos, más rápido de lo que pensaba. Dígame, director León. Dieguito, ¿dónde andas? La voz del director León sonaba extrañamente amable. En casa, a punto de cenar. Ah, no te molesto, ¿verdad? En absoluto, dígame. Bueno, es que ha surgido un asuntillo. El secretario general del grupo, don Gaspar, me ha llamado hace un momento. El secretario general, la mano derecha del presidente del grupo. Si él mismo se tomaba la molestia de llamar, significaba que la gente detrás de Javier tenía mucho más poder del que yo pensaba. Preguntaba por ti, continuó el director León con un tono más tenso. Quería saber si te habías metido en algún lío últimamente. Alguien ha denunciado que estás utilizando recursos de la empresa para atacar e injuriar a ciertos cargos públicos. Dieguito, ¿de qué va todo esto? Lo escuché sin inmutarme. La gente detrás de Javier no había ido por la vía directa de amenazarme a mí. Habían elegido un método más refinado, usar a los poderosos para que hicieran el trabajo sucio. Querían que el grupo me echara, que me quedara sin empleo. Un hombre sin trabajo ya no representa una amenaza. Director León, es una larga historia, pero puedo asegurarle que no he utilizado ningún recurso de la empresa para nada ilegal. Es un asunto personal, relacionado con ciertas cosas del pasado de mi esposa. Y en cuanto a la denuncia, no es ninguna falsedad. Solo he devuelto a ciertas personas lo que ellos mismos habían hecho. El director León guardó silencio. Podía imaginarlo, al otro lado del teléfono, con el ceño fruncido, valorando la situación. Era un hombre inteligente. Sabía qué preguntar y que era mejor no preguntar. Mira, Dieguito, no es que no confíe en ti, pero con el secretario general no se juega. No podrías. Director León, no interrumpí. ¿Se acuerda del proyecto de la ciudad inteligente del año pasado? ¿Por qué cree que nuestro principal competidor se retiró en el último momento? El director se quedó en blanco un instante, luego recordó. Sí, dijeron que la empresa estaba teniendo problemas de liquidez, que se les rompió la cadena de financiación. Sonreí. El dueño de esa empresa, don Fernando, es un apasionado de las apuestas con piedras preciosas. Un mes antes de la licitación, se fue a una feria y gastó $80 millones en un bloque de jade que todo el mundo daba por cantado. Lo cortó, y dentro solo había piedra caliza, sin valor. Y el vendedor de esa piedra es un amigo mío. El silencio en el teléfono fue tan denso que se oía la respiración del director León, pesada y profunda. Nunca antes le había contado aquello. Era la prueba de mi lealtad, el secreto que me guardaba en el bolsillo. Él sabía que si le había ayudado una vez, podía ayudarle otra vez. Y yo sabía que era un hombre agradecido. Entendido, dijo al fin, con una nueva entonación, un deje de respeto apenas disimulado. Le diré algo al secretario general, que hemos investigado internamente, que es un asunto puramente familiar, que no hay implicación de la empresa. Dieguito, arregla tus cosas y no dejes cabos sueltos. Gracias, director León. No hay de qué. Buen provecho. Colgué. Probé un bocado del pescado. Estaba tierno, jugoso, en su punto justo. ¿Querían mover ficha contra mí? Javier y los suyos todavía estaban verdes. El móvil volvió a vibrar. Era un mensaje de Gaspar, una sola captura de pantalla. Un registro bancario. Transferencia realizada ayer a las 11:30 de la noche, cuando volvíamos de la cena. Ordenante, Javier Sánchez. Beneficiaria, Valentina Sánchez, mi esposa. Cantidad, $500,000. Concepto, por silencio, 05. Observé la captura entrecerrando los ojos. $500,000. Por silencio,
Así que anoche, mientras Valentina se apoyaba en mí en la puerta del hotel y lloraba diciendo que lo sentía, que no me había querido ocultar nada, su teléfono estaba recibiendo una transferencia desde la cuenta de su exnovio. No estaba pidiendo perdón por su pasado. Estaba representando un papel para asegurarse su botín. ¡Qué buena actriz! Hacía falta tener talento. Guardé la captura en mi ordenador, en una carpeta nueva con un solo nombre, Valentina. Era el primer regalo que le preparaba. La cerradura de la puerta principal giró. Valentina volvía. Se quitó los zapatos, entró en el salón y me vio allí, con la cena servida, esperándola. Sus ojos huyeron de los míos. No se atrevía a mirarme. ¿Todavía no te has acostado?, preguntó en voz baja. Te esperaba, contesté, señalando la silla frente a mí. Siéntate, come. Su cuerpo se tensó, pero me obedeció. Le serví un plato de arroz y le puse el mejor trozo de lubina en el bol. Prueba, el pescado de hoy está muy fresco, dije con un tono tan natural como si nada hubiera pasado entre nosotros. Esa falsa normalidad la ponía más nerviosa todavía. Cogió los palillos, pero no conseguía llevarse nada a la boca. Diego, empezó, vacilante. Hoy, en el trabajo, ¿no te ha pasado nada raro? No. Entonces, ¿nadie te ha buscado problemas? Levanté la vista y la miré fijamente. ¿Tú querías que me los buscaran? Su cara palideció. No quise decir eso. Solo me preocupo por ti. Javier conoce a gente muy poderosa. Me da miedo que te hagan daño. Ah, sí, sonreí. ¿Te lo ha dicho Javier que vengas a sonsacarme? ¿O la gente de detrás de él? Los palillos de Valentina cayeron al suelo con un golpe seco. Tú ya lo sabes todo, preguntó con un hilo de voz. ¿Saber el qué? La miré con calma. ¿Que intentasteis presionar desde la cúpula del grupo para que me echaran? ¿O que esta tarde no fuiste a trabajar, sino que te reuniste con el abogado de Javier? Sus ojos se abrieron como platos, llenos de incredulidad. ¿Cómo? Para que una cosa se sepa, primero tiene que hacerse, dije mientras mordía un trozo de brócoli, masticando lentamente. Valentina, me has subestimado. Y tú y Javier os habéis sobreestimado. Esas artimañas vuestras, para mí son juegos de niños. El miedo comenzó a dibujarse en sus pupilas. Me miraba como si acabara de descubrir que no sabía quién era el hombre con quien llevaba 3 años casada. Diego, ¿quién eres tú, realmente? Soy tu marido. Dejé los palillos y me limpié la boca con la servilleta. Un marido al que has engañado durante 3 años, y al que llevaste de espectador a la función de humillación que organizó tu exnovio. Un marido que, mientras tú te desvivías por ayudar a ese hombre, se quedaba en casa cocinando para ti. Valentina, ¿crees que no te he tratado bien? Ella no supo qué responder. Le temblaban los labios y las lágrimas asomaban otra vez a sus ojos. Otra vez. Las lágrimas eran su mejor arma, pero ya no me servían. Guárdate el teatro. Me recosté en el respaldo y la miré con frialdad. No te he pedido que vuelvas para discutir ni para escuchar más excusas. Te he pedido que vuelvas para darte una opción. ¿Una opción? Sí. Saqué el teléfono, busqué la captura del banco y lo deslicé sobre la mesa hacia ella. $500,000. Por silencio. Javier te ha pagado para que te calles, para evitar que sueltes lo que sabes de él. ¿Sabes lo que significa eso, Valentina? En un tribunal, se llama cohecho. Tú has recibido dinero para encubrir un delito. No es suficiente para que te metan muchos años, pero es más que suficiente para hundir tu reputación. Valentina miró la captura y todo su color se esfumó como si hubiera visto a la muerte. Quiso alargar la mano para quitarme el teléfono, pero la retuvo en el aire. No lo toques, dije, con un tono bajo pero que admitía pocas réplicas. Apartó la mano asustada. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con la voz quebrada. Ya te lo he dicho. Te voy a dar una opción. Mis dedos golpeaban el mantel con un ritmo lento y constante, como un reloj de pared. Primera, le devuelves ahora mismo los $500,000. Luego me escribes una declaración con todo lo que sabes de él, con pelos y señales. Yo me aseguraré de que en el juicio te consideren testigo colaboradora. Quizá pierdas el trabajo, quizá tengas antecedentes, pero al menos no irás a la cárcel. Valentina se mordió el labio con tanta fuerza que casi lo hizo sangrar. No decía nada. ¿Y la segunda?, preguntó al fin, con un hilo de voz. Sonreí. Segunda, te quedas con el dinero y te plantas a su lado. Sigues moviendo fichas por él, sigues buscando la manera de hundirme. Y entonces os meto a los dos en la misma celda, para que os hagáis compañía. Toda la cocina quedó en silencio. Un silencio tan denso que solo se oía el golpeteo de mis dedos sobre la mesa, como las campanadas de un reloj anunciando su sentencia. El rostro de Valentina cambió de color varias veces. Luchaba internamente, miedo, rabia, resentimiento y un fondo oscuro de deseo de venganza. Sopesaba sus opciones. Entre Javier y yo.
entre aquel sueño imposible de un pasado que nunca volvería y la fría realidad que tenía delante, entre los $500,000 y su libertad. Yo, empezó, con la voz tan rasposa como si se le hubiera partido la garganta. Si te ayudo, ¿tú me dejarías en paz? ¿Te divorciarías de mí? Sí, respondí sin dudar. Cuando hayas contado todo, cuando el caso de Javier esté cerrado, entonces iremos al juzgado. En cuanto a los bienes, no te voy a dejar en la calle. El apartamento puede quedarse para ti. Es el pago por estos 3 años. Era lo máximo que podía ofrecerle, lo último que quedaba de mi generosidad. En los ojos de Valentina brilló algo extraño, un destello fugaz que no supe interpretar. Por un instante creí que aceptaría la primera opción. El instinto de supervivencia suele imponerse, pero lo que dijo a continuación terminó de matar la última esperanza que me quedaba. ¿Y si? Levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos, desafiante. ¿Y si consigo que retires la denuncia? ¿Que Javier se quede tranquilo, sin que pase nada? ¿Podríamos seguir como si nada hubiera pasado? La miré fijamente, su cara, sus ojos en los que se mezclaban la ilusión y la codicia. En ese momento comprendí que estos 3 años de matrimonio no habían sido otra cosa que una farsa, una broma de muy mal gusto, de principio a fin. Incluso ahora, en este punto, ella seguía soñando con la cuadratura del círculo. Quería quedarse con Javier, con sus migajas de cariño y su dinero sucio, y al mismo tiempo conservar la vida cómoda que yo le había proporcionado. ¿Qué la hacía tan especial para merecer todo eso? No le respondí. Me levanté, recogí el teléfono y, delante de ella, llamé a Gaspar. Gaspar, soy yo. ¿Qué has encontrado? La voz de Gaspar al otro lado vibraba con una mezcla de sorpresa y excitación contenida. Diego, tu mujer es más interesante de lo que parece. Siguiendo la pista de los $500,000, he dado con algo gordo. Una parte importante del dinero que Javier robó en los últimos años pasaba por cuentas a nombre de ella. Tiene un fideicomiso en el extranjero, en un paraíso fiscal, del que ni tú tenías noticia. El saldo supera los 8 dígitos. ¿8 dígitos? Sí, en dólares. Y hay algo más, hace apenas media hora se ha transferido una cantidad importante desde esa cuenta, $3 millones, a una empresa de inversión recién constituida en Hong Kong. ¿Y sabes quién figura como representante legal de esa empresa? Paula, la hermana de Javier. Escuché sus palabras con el teléfono pegado a la oreja. Mi sonrisa se hizo más fría, más ancha. ¡Qué bien! ¡Qué maravilloso! Blanqueo de capitales, transferencia de activos al extranjero. Incluso tenían preparada la ruta de escape. Valentina, mi querida esposa, no dejaba de darme sorpresas. Colgué y miré a Valentina. Su rostro ya no era pálido, era ceniza. Se acabó el tiempo para elegir, dije con calma. Has escogido la segunda opción, pues que comience el juego. 06. Valentina se quedó hundida en la silla, como una muñeca de trapo a la que hubieran vaciado de relleno. Había oído toda mi conversación por teléfono, la cuenta en el extranjero, los 8 dígitos, la transferencia de los activos. Cada una de mis palabras había impactado como un martillo contra sus defensas, rompiéndolas una a una. No, no es como piensas, farfullaba, con la mirada extraviada. Yo no sé nada de eso. Esa cuenta la abrió Javier. Dijo que era solo para unos amigos, que no tenía nada que ver con nosotros. Seguía mintiendo. A estas alturas, seguía intentando desviar la atención. Ya no merecía la pena ni discutir con ella. La evidencia hablaría por sí sola. Ya es tarde para eso, dije, dándole la espalda. Fui a la vitrina y saqué una botella de vino tinto. La había comprado en nuestro aniversario del año pasado, la que guardábamos para una ocasión especial. Entonces no la abrimos. Ahora era el momento perfecto. Llené 2 copas. Una la puse frente a ella. La otra la sostuve en mi mano, moviendo el líquido oscuro como si fuera sangre. Bebe conmigo, levanté la copa. Por nuestro matrimonio, que ya está muerto, y por vuestra próxima estancia en prisión. A Valentina se le saltaron las lágrimas de rabia y miedo. Diego, ¿tienes que ser tan cruel? Hemos compartido la vida durante 3 años. ¿No te merezco un poco de compasión? Compasión, casi me eché a reír. La misma compasión que tuviste cuando te acostaste con Javier en nuestra cama, mientras yo estaba fuera. Lo había sabido esa misma noche, gracias a los datos de Gaspar. Los registros hoteleros incluían la dirección de nuestra propia casa. La fecha coincidía con un viaje de trabajo que hice el año pasado. A Valentina le dio un vuelco el cuerpo, como si le hubieran clavado una estaca en el pecho. ¿Cómo? ¿Cómo te has enterado? Sé también que no fue la única vez. Bebí un sorbo de vino, el amargor del tanino se extendió por mi lengua. La primera fue a los 3 meses de casarnos. Me dijiste que ibas a pasar unos días a casa de tus padres.
En realidad te fuiste al apartamento que Javier había alquilado a tu nombre. La segunda fue en mi último viaje. Él estuvo en nuestra casa, durmió en nuestra cama, usó nuestro cuarto de baño, bebió la leche que yo te compraba. Valentina, dime, ¿cuándo te acuestas en esa cama, no te da asco? Cada una de mis preguntas se le clavaba en el pecho como una cuchilla de hielo. Destrozaba su máscara, sus mentiras, su fachada de esposa ejemplar. Ya no pudo más. Se tapó la cara con las manos y estalló en un llanto desgarrador, agudo, casi un alarido de desesperación. La miré en silencio. No sentía rabia, tampoco tristeza. Solo un cansancio infinito, como si llevara días limpiando una casa llena de mugre. Un trabajo tedioso, desagradable, pero que al final deja una sensación de orden y limpieza. Cuando sus sollozos empezaron a calmarse, hablé, ¿ya has terminado? Entonces ponte a hacer lo que toca. Ella levantó la cabeza, el rostro surcado de lágrimas y la mirada llena de miedo. ¿Qué más quieres de mí? Nada, solo que firmes esto. Saqué un documento que ya tenía preparado. Lo puse sobre la mesa. Era el acuerdo de divorcio. En él se especificaba con meridiana claridad, Valentina renunciaba voluntariamente a todos los bienes gananciales del matrimonio. Se marchaba con lo puesto. Ni lo sueñes, berreó Valentina, como una gata envenenada. Esta casa es mía, la empresa es mía. ¿Por qué tendría que irme con las manos vacías? ¿Por qué? Saqué el teléfono y pulsé un archivo de audio. Era la grabación completa de nuestra conversación, desde que entró por la puerta hasta que se derrumbó, sin cortes. Lo puse sobre la mesa junto al acuerdo. Por esto dije, esta grabación, más la transferencia de Javier, más la prueba del blanqueo que hicisteis juntos. Valentina, ¿crees que un juez le va a dar la razón a una mujer que ha sido infiel a su marido y ha participado en actividades ilegales? No. Lo que hará será recomendar al fiscal que te procese sin demora. El cuerpo de Valentina se balanceó, tambaleante, y casi se cae de la silla. Me miraba con una mezcla de terror y odio. Eres un demonio, susurró entre dientes. Un demonio con piel de hombre normal. Todo se ha dicho, respondí, empujando el bolígrafo hacia ella. Firma. Si firmas este acuerdo, esas pruebas no las presentaré en el juicio. Me limitaré a pedir el divorcio por incompatibilidad de caracteres. Al menos podrás conservar algo de dignidad antes de que empiece todo. En cuanto a tu delito, ya se encargará la justicia de juzgarlo. Esta es la última y única opción que te ofrezco. El aire se volvió irrespirable. Valentina miraba el acuerdo como si fuera su sentencia de muerte, con el pecho subiendo y bajando a toda prisa. Sabía que en su interior se libraba una guerra. Firmar significaba que su sueño de 3 años se rompía en 1000 pedazos y se quedaba sin nada. No firmar suponía que todas las pruebas se presentarían ante el juez y que ella se enfrentaría a una condena aún mayor. Pasaron los minutos. Yo esperaba. Tenía toda la paciencia del mundo, porque sabía que no le quedaba elección. Al fin, con mano temblorosa, cogió el bolígrafo. La punta flotó un instante sobre el papel. Luego, con un trazo que traspasaba el folio, escribió su nombre. Valentina. 2 palabras temblorosas, torpes, como si en ese gesto hubiera puesto la poca fuerza que le quedaba. Dejó caer el bolígrafo, se derrumbó en la silla con los ojos vidriosos. Yo cogí el acuerdo, lo leí con cuidado, lo guardé en la carpeta. Bien, me levanté. Yo ya he hecho lo que tenía que hacer. De ahora en adelante, esta casa no te pertenece. Tus cosas las mandaré empaquetar a casa de tus padres. Antes de que la policía te encuentre, cuídate. Di la vuelta y me encaminé hacia la puerta. 07. Diego, oí su voz a mi espalda, extrañamente tranquila, casi serena. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que con esas pruebas podrás acabar con nosotros? Me detuve. No me di la vuelta. Estás muy equivocado, continuó. No sabes quién está detrás de Javier. No sabes para quién era ese dinero que hemos transferido. Fruncí el ceño. Un mal presentimiento se instaló en mi nuca. Ese dinero no era para pagar un silencio ni para comprar un pasaporte. Era para pagar una muerte. La tuya. Esta noche, a las 12, vendrán a buscarte. Harán que desaparezcas de este mundo como si nunca hubieras existido. Diego, no puedes contra ellos. Estás muerto. La voz de Valentina se arrastraba por el aire vacío de la casa como una serpiente venenosa. Dinero para pagar una muerte. Mi muerte. Me quedé en el umbral, de espaldas a ella. No me moví. Unos segundos después, solté una risa muy suave. Apenas un suspiro, pero en el silencio de aquella estancia sonó como una campanada. Pagarme una muerte. Me di la vuelta y la miré a los ojos. Su rostro estaba desencajado por la locura. Valentina, ¿acaso te has visto muchas películas? ¿Crees que esto es el salvaje oeste o las calles de Medellín? ¿Contratar sicarios para matar a alguien?
¿Sabes la cantidad de contactos que se necesitan en este país para hacer algo así, y el precio que se paga si te pillan? ¿De verdad crees que Javier y el amigo de arriba tienen tanto poder? Mi calma la desconcertó. El brillo de locura en sus ojos se apagó un poco, reemplazado por una sospecha creciente. ¿Tú, no tienes miedo? ¿Miedo de qué? Avancé hacia ella, despacio, paso a paso, hasta quedar frente a frente, de unos sicarios de medio pelo que cobran por matar, o de un incompetente que no sabe protegerse ni a sí mismo y tiene que recurrir a amenazas de tercera. Me incliné hasta casi pegar mi cara a la suya. Te diré lo que me da miedo de verdad, Valentina. Me da miedo que no seáis lo bastante inteligentes. Me da miedo que vuestros recursos sean tan pobres, tan patéticos. Pensaba que esto sería un divorcio normal, quizá con algún delito económico de fondo, pero me habéis preparado un espectáculo de acción. Me alegro, de veras, porque así el juego es mucho más entretenido. Enderecé la espalda, me ajusté el cuello de la camisa. Gracias por el aviso. En agradecimiento, también te voy a regalar algo. Disfruta de tus últimas horas de libertad. Sin mirarla atrás, abrí la puerta y salí. Al otro lado, me apoyé contra la pared fría del pasillo. Exhalé el aire que había estado conteniendo. ¿Miedo? Claro que tenía miedo. Hablamos de vidas humanas. Yo no soy un héroe de película, solo un hombre común, con algo más de paciencia y un poco más de malicia que la mayoría, pero sigo siendo de carne y hueso. Una puñalada bien dada me mata igual que a cualquiera, pero el miedo no sirve de nada. En momentos así, solo sirve la sangre fría. El pánico es el primer paso hacia la derrota. Saqué el móvil y empecé a pensar con rapidez. ¿Cuánto de cierto había en las palabras de Valentina? ¿Estaba fanfarroneando para ganar tiempo y escapar? ¿O era verdad? Me incliné por lo segundo. Una persona acorralada es capaz de cualquier cosa. Si Javier y el poder detrás de él se sentían amenazados por lo que yo sabía, eliminar al testigo era la única salida que les quedaba. No podían hacerlo ellos mismos. Así que contratar a terceros era lo más eficaz y el método de menor riesgo. $3 millones. Ese era el precio de mi cabeza. No estaba mal. Quien viniera a buscarme sería, probablemente, un profesional. La hora, medianoche. El lugar, mi propia casa. Pensaban que yo estaría allí, esperando como un cordero degollado. Muy bien, tenía la información. Hora, lugar y personajes. Ahora solo tocaba mover ficha. Llamé a Gaspar. Contestó al primer tono. Diego, ¿cómo te va? No te ha matado todavía tu señora. Su tono era de broma, pero yo no estaba para bromas. Peor de lo que crees, Gaspar. Necesito que me hagas un favor urgente. Va en serio. Al teléfono se hizo el silencio. Gaspar captó al instante la gravedad de mis palabras. Dime, necesito que averigües si ha entrado en la ciudad gente sospechosa en los últimos días. Gente que haya llegado por canales no convencionales. Coches pirata, hoteles cutres con identidades falsas. Busca profesionales, sicarios, mercenarios, gente con experiencia, probablemente armados. Gaspar silbó entre dientes. Madre mía, Diego, ¿con quién te has metido? Con alguien a punto de ir a la cárcel, y que quiere llevarme por delante antes de caer. $3 millones por mi cabeza. Gaspar guardó un largo silencio. Sabía muy bien lo que significaba todo eso. Voy a mover todos mis contactos. En cuanto sepa algo, te aviso. Mientras tanto, ponte a salvo. Vete a un sitio donde nadie te encuentre. Esconderme, sonreí sin ganas. Ni pensarlo. Me han tendido una trampa, y pienso devolvérsela con creces. Gaspar, además de localizarlos, necesito que me consigas algunas cosas. Material para que, después de que pase todo, sea más fácil para la policía. Le detallé mi plan. Al otro lado, Gaspar escuchaba con la respiración contenida. Cuando terminé, soltó un bufido. ¿Estás loco, Diego? ¿Piensas enfrentarte a ellos tú solo? Esto no es una película de acción. Esos tipos pueden ir armados. Lo sé, pero confía en mí. No pienso regalarles mi pellejo. No voy a darles la oportunidad de disparar. Colgué y miré la hora. Las 9:45. Faltaban 3 horas para la medianoche. Tiempo de sobra. No volví a casa. Bajé al garaje, cogí el coche y me fui al macrocentro de materiales de construcción más grande de la ciudad. Mi casa iba a ser el escenario de su emboscada. Iba a convertirlo en mi propio campo de batalla. En una trampa sin salida. Entré en el centro comercial con un carrito de la compra y empecé a recorrer los pasillos. Hilo de pescar de alta resistencia, condensadores de alto voltaje, pegamento industrial, bolas de acero, rodamientos, varias cámaras de vigilancia y micrófonos en miniatura. Cada objeto tenía un propósito específico. Combinados, se convertirían en una obra de arte letal. Después pasé por una tienda de productos químicos.
Compré unas cuantas sustancias comunes que, mezcladas en la proporción adecuada, producían reacciones muy interesantes. Por último, fui al mercado de mascotas. Allí compré 2 Rottweilers, sin entrenar, broncos y agresivos. El dependiente me miró como si estuviera loco. Oye, ¿para qué quieres 2 bichos tan salvajes? Son capaces de morder y no soltar. Eso es precisamente lo que busco. Pagó en efectivo, metió a los 2 perros, que no dejaban de emitir gruñidos sordos, en el maletero de su coche y salió del mercado. Eran las 10:30. Condujo hasta su casa, pero no entró por la entrada principal. Dejó el coche en un ángulo muerto de las cámaras de seguridad, saltó una tapia en mal estado y llegó a la puerta de su apartamento. Sacó las llaves, las introdujo en la cerradura con sigilo y abrió. Dentro, todo estaba a oscuras. Valentina se había marchado. Mejor, menos problemas. Cerró con llave, corrió todas las cortinas y abrió la caja de herramientas. La gran ceremonia de bienvenida estaba a punto de comenzar. Colocó en el techo de la entrada, justo encima de la puerta, un pesado saco lleno de bolas de acero y rodamientos, suspendido de un mecanismo de hilo de pescar. Cualquier persona que abriera la puerta y accionara el gatillo que instaló en el marco recibiría un mazazo de 10 kilos en la cabeza, suficiente para dejarlo fuera de combate al instante. En el pasillo que llevaba al salón, extendió una capa invisible de pegamento industrial. El que pisara quedaría pegado al suelo, imposibilitado para moverse. Encima de ese pasillo, modificó un rociador contra incendios. En lugar de agua, lo llenó con una mezcla química que provocaba lagrimeo, dificultad respiratoria y ceguera temporal. En el salón, reorganizó todos los muebles, sofás, mesas, sillas. Convirtió el espacio en una fortaleza que favorecía al defensor. Su búnker personal era el estudio. La puerta, reforzada con planchas de acero. En el interior del picaporte conectó el sistema de alto voltaje de los condensadores. Quien intentara forzar la entrada y tocara la manija recibiría una descarga de 30.000 voltios, suficiente para hacer bailar a cualquiera. Luego instaló las cámaras y los micrófonos en todos los puntos clave de la casa, entrada, pasillo, salón, escalera del edificio. Las imágenes se transmitían en tiempo real a la pantalla de su ordenador en el estudio. No habría un solo movimiento de los visitantes que escapara a su control. Ya casi a las 11, soltó a los 2 Rottweilers en el salón. Los animales llevaban todo el día sin comer y sus ojos brillaban con un hambre voraz. No tenían correa ni bozal. Deambulaban libres, olfateando el aire. Serían la primera línea de defensa, la más feroz. A las 11:10, se encerró en el estudio, conectó las pantallas y se preparó un café. En el monitor se sucedían 12 ventanas con la imagen de cada rincón de la casa. Luego abrió un cajón y sacó algo que no había tocado en mucho tiempo, una ballesta modificada de origen militar, con el arco de aleación de titanio, ultraligera. Los dardos estaban impregnados con una toxina extraída de la rana dardo dorada. Una sola rozadura bastaba para paralizar el sistema nervioso. Esa era su última baza, su as en la manga. Colocó la ballesta sobre la mesa, a su alcance. Cogió la taza de café y bebió un sorbo. Todo estaba listo para recibir a los invitados. 08. El tiempo pasaba, lento, pegajoso. De repente, en la pantalla que mostraba la escalera, se encendió la luz del sensor de movimiento. Llegaron. El corazón se me aceleró un poco, pero mis dedos seguían firmes sobre el teclado. 3 sombras, todos con sudaderas negras, capucha, mascarilla y gorra. Iban embosados de los pies a la cabeza, imposible reconocerlos. El que iba al frente, un hombre alto, cargaba una bolsa alargada a la espalda. Por la forma, podía ser un rifle de francotirador con silenciador o una escopeta recortada. Detrás de él, otro hombre de estatura mediana, andar ligero, movimientos ágiles. Parecía el especialista en asaltos. El tercero, más corpulento, llevaba una caja de herramientas pesada. Un francotirador, un asaltante y un especialista en demolición. Un equipo profesional. La gente detrás de Javier se había gastado bien el dinero. No subieron directamente. El alto sacó un pequeño aparato del bolsillo y lo deslizó por el hueco de la escalera. Un detector de señales. Buscaban micrófonos o cámaras. ¡Qué precavidos! Pero los equipos que me había conseguido Gaspar eran de grado militar, indetectables para los rastreadores comerciales. El alto no encontró nada. Hizo un gesto a sus compañeros y los 3 empezaron a subir las escaleras sin hacer ruido, pegados a la pared, con pasos felinos. Llegaron a mi puerta. Se detuvieron. El corpulento, el de las demoliciones, sacó una especie de fonendo del maletín y lo pegó a la madera. Escuchaba los sonidos del interior. Dentro, solo se oía el gruñido sordo de los 2 Rottweilers, amortiguado por el aparato de ultrasonidos que yo había activado.
negó con la cabeza. Luego extrajo un endoscopio miniatura para mirar por la mirilla. Me eché a reír. La mirilla la había tapado desde dentro con cinta aislante negra. Después de forcejear un buen rato, el corpulento desistió. Los tres se miraron. El alto hizo una señal de asalto. El corpulento asintió y sacó del maletín una fina placa de plástico y un pequeño balón neumático. La técnica más común y efectiva para abrir cerraduras, introducir la placa, hinchar el globo para forzar el pestillo. Todo sin hacer ruido. Pero se habían olvidado del detalle más importante: mi puerta se abría hacia afuera, y en la parte superior del marco había instalado el gatillo que accionaba el saco de bolas de acero. El corpulento empezó a manejar la placa, la introdujo en la rendija, metió el globo, lo hinchó despacio. Se oyó un pequeño clic, el pestillo había saltado. Los tres relajaron el cuerpo, creyendo que lo más difícil ya estaba hecho. El alto asintió al asaltante, que empuñaba un cuchillo y se preparaba para entrar el primero. Apoyó la mano en la puerta, la empujó, la puerta se abrió. En ese momento, en la pantalla del ordenador vi como el saco de 10 kilos de bolas de acero se desprendía del techo y caía con un silbido. ¡Cuidado!, gritó el alto, alargando la mano para apartar al asaltante. Demasiado tarde. ¡Boom! Un golpe sordo. El saco impactó de lleno en la cabeza del asaltante. El hombre ágil cayó al suelo como un saco de patatas, sin tiempo ni para gritar. La sangre le brotaba de la frente como una fuente teñida de rojo. Los otros dos se quedaron helados. No esperaban una trampa nada más entrar. ¡Hay trampa!, rugió el alto mientras levantaba la bolsa para sacar el rifle. Justo en ese instante, pulsé un botón en el estudio. En el salón, los dos Rottweilers, liberados del control de ultrasonidos, rugieron con furia y se lanzaron como dos exhalaciones negras hacia la puerta. ¡Hostia, perros!, gritó el corpulento, dando media vuelta para huir. Uno de los Rottweilers le clavó los dientes en el muslo. La tela de los pantalones se rasgó y la sangre empapó la tela. ¡Ah! Gritó el corpulento, retorciéndose de dolor. El otro Rottweiler fue directo al cuello del alto. El tipo, rápido, se apartó de un salto y, al mismo tiempo, desenfundó una pistola táctica de la funda de su cinturón. La empuñadura llevaba un silenciador largo. Iba a disparar. No tuve tiempo de pensar. Pulsé otro botón. El techo del pasillo se abrió. El rociador contra incendios modificado entró en acción y descargó un aerosol amarillento, de olor penetrante, sobre los dos hombres. Tos, empezaron a toser y a estornudar sin control. Los ojos, me arden los ojos. La mezcla química les quemaba las mucosas. Por muy entrenados que estuvieran, no pudieron resistir. El alto soltó la pistola, que cayó al suelo con un golpe sordo, y se llevó las manos a la cara. El corpulento pataleaba con una mano en el muslo sangrante y la otra tapándose los ojos. Los Rottweilers, protegidos por un antídoto que les había inyectado horas antes, aprovecharon la confusión y atacaron con más fiereza. El corpulento gritaba de dolor. El alto se revolcaba por el suelo con los perros encima. En 30 segundos, la batalla había terminado. Un hombre inconsciente, dos fuera de combate. Y yo no había salido del estudio. Apreté la taza de café y bebí otro sorbo. Los gritos de dolor me llegaban nítidos por los micrófonos. Cogí el walkie-talkie, cambié el canal y llamé a Gaspar. Gaspar, ya puedes avisar a la policía. Diles que en el barrio de La Paz, edificio A, piso 17, número 1, ha habido una tentativa de robo con violencia. 3 asaltantes armados. El propietario está en peligro. Que envíen un equipo de élite. Y que traigan a un buen médico de urgencias y vacunas antirrábicas. El espectáculo puede que sea un poco sangriento. Apagué el valquie, me levanté, agarré la ballesta y abrí la puerta del estudio. El salón apestaba a producto químico y a sangre. Los dos perros seguían mordiendo los cuerpos inertes de los asaltantes. El espectáculo, en efecto, era bastante desagradable. Me acerqué al alto. Seguía retorciéndose, pero ya casi no le quedaban fuerzas. Recogí la pistola del suelo. Una Glock 17 modificada, con silenciador y mira de punto rojo. Buena pieza. Apunté a su frente. El hombre sintió el contacto frío del cañón y enmudeció. Con mucho trabajo, abrió los ojos enrojecidos y me miró. Su mirada era puro miedo. No daba crédito a lo que veía. El hombre al que habían venido a matar estaba allí, ileso, apuntándole con su propia arma. ¿Quién te ha enviado?, pregunté en voz baja. El tipo apretó los dientes. No dijo nada. Me encogí de hombros. Da igual, ya hablarás en comisaría. El hombre se estremeció. ¿Has avisado a la policía? Claro. ¿Qué esperabas? ¿Enterraros en el jardín? No soy ningún asesino. Me miró como si yo fuera el demonio. ¿Tú, qué demonios eres? Eso no importa. Lo que importa es que el que te pagó va a tener muy mala suerte.
Aparté el cañón de su frente y lo apunté a su muñeca. ¡Pum! Un disparo seco. La bala le atravesó los tendones de la mano. ¡Ah! Chilló el hombre con una voz que no parecía humana. Yo le observé sin ninguna expresión en el rostro. Este es mi recibo, por intentar matarme con esa pistola. En la calle, las sirenas de la policía sonaban cada vez más cerca. Un enjambre de coches patrulla rodeó por completo la urbanización. Los agentes de operaciones especiales, con chalecos antibalas y cascos, irrumpieron en el edificio. Dejé la pistola en el suelo. Luego me acerqué al asaltante inconsciente, el que había recibido el golpe del saco en la cabeza. Le registré los bolsillos y le quité el teléfono móvil. No tenía contraseña. Abrí el registro de llamadas. El último número marcado no tenía nombre, solo una cadena de dígitos. Supe inmediatamente que era el número de quien los había contratado. Pulsé devolución de llamada. El teléfono sonó varias veces antes de que alguien contestara. Al otro lado, una voz grave, calculadamente baja, preguntó, ¿ya está hecho? ¿Lo han resuelto? No era Javier. Era más viejo, más rastrero. Era el hombre que estaba detrás de él. No respondí. Solo acerqué el teléfono a la boca del asaltante corpulento, el de la pierna destrozada por los perros, que seguía gimiendo en el suelo. ¡Ay, mi pierna está hecha polvo! ¡Socorro, socorro! Sus gritos desgarradores se transmitieron nítidos al otro lado de la línea. En el teléfono se hizo un silencio absoluto. Duró casi 20 segundos. Cuando la voz grave volvió a aparecer, temblaba de ira y de sorpresa. ¿Qué ha pasado? ¿Os han descubierto? Habla. ¿Qué está pasando ahí? Recuperé el teléfono y sonreí con desdén. Tranquilo. Ahora mismo tus hombres están un poco ocupados. Ya los atenderán los profesionales. La voz grave no esperaba oír mi voz. Se quedó unos segundos sin saber qué decir. ¿Eres Diego? El mismo. ¿Te sorprende? ¿Que siga vivo? ¿O que tus 3 asesinos profesionales estén tirados en mi puerta como 3 perros agonizantes? ¿Qué les has hecho? Nada. Solo un pequeño juego de salón. Pero parece que tus hombres no son muy competentes. Ni siquiera han podido con un aficionado. La próxima vez que necesites a alguien, contrata a los EAL. Eso sí, cobran un poco más. Aunque la próxima vez, no la vas a tener. Al otro lado, la respiración se volvió pesada, agitada. Podía imaginármelo allí, mordiéndose los puños de rabia, sin poder hacer nada. Le había hablado con calma, como si estuviera comentando el tiempo. Diego, no te creas que esto ha terminado, respondió al fin, recuperando algo de sangre fría. Has tocado a gente que no debías. Te vas a arrepentir. Ah, sí, me asomé a la ventana abriendo un poco la cortina. Abajo ya no se veía el suelo, era un mar de luces azules y rojas. El que se va a arrepentir eres tú. Apuesto a que te mueres de ganas por saber lo que van a contar tus 3 muchachos en comisaría. ¿Dirán tu nombre? ¿Dirán lo que tú y Javier lleváis años haciendo? ¿Y si además añado algunas cositas de mi colección privada? Por ejemplo, los datos de blanqueo de capitales entre tu hijo y Valentina, con sus 8 cifras. O la transferencia de los 3 millones de dólares para pagar a los sicarios. ¿Cuánto crees que tardará la policía en llamar a tu puerta? ¿1 hora? ¿Media? A cada frase que decía, la respiración al otro lado se aceleraba más. Al final, apenas podía respirar. Lo había conseguido. Por fin sentía miedo. El viejo zorro que se creía dueño del tablero empezaba a ver cómo se tambaleaban sus fichas. Ah, se me olvidaba, añadí, como si recordara algo sin importancia. Todo lo que te he dicho ahora mismo lo he grabado. Esa grabación, junto con el número de teléfono a tu nombre, concejal Sánchez, estoy seguro de que la comisión de disciplina estará encantada de invitarle a tomar un café. Cuando pronuncié concejal Sánchez, al otro lado se oyó un golpe sordo, como si alguien se hubiera caído de la silla. Luego un ruido confuso. Y luego, la llamada se cortó. Dejé el teléfono con una sonrisa fría en los labios. Concejal Sánchez, el padre de Javier, un hombre con mucho poder en el ayuntamiento. Era la pieza que llevaba mucho tiempo queriendo cazar y ahora acababa de poner la soga en mi mano. Este juego nunca fue solo contra Javier y Valentina. Mi verdadero objetivo siempre fue él. Javier fue solo la puerta de entrada. Valentina, la llave que me ayudó a abrir esa puerta. Ahora el tablero estaba decidido. Jaque mate. Los agentes de operaciones especiales subieron las escaleras de 2 en 2. Cuando llegaron a mi puerta y vieron el espectáculo, todos se quedaron paralizados. Un hombre ensangrentado, inconsciente. Otro tirado en el suelo, retorciéndose y manchado de su propia sangre, mientras 2 perros enormes lo sujetaban por el muslo. Un tercero, con el brazo perforado, miraba el techo con expresión de terror. Y yo, con mi ropa de andar por casa, limpio e intacto, sosteniendo una taza de café recién hecho,
observándolo todo con la mayor tranquilidad del mundo. El oficial al mando, un hombre de unos 40 años, de mirada afilada como un bisturí, me examinó de arriba a abajo. Luego contempló la masacre que tenía delante. ¿Usted es el denunciante? Diego, preguntó. El mismo. ¿Y todo esto, lo hizo usted? Bueno, ellos vinieron a matarme, respondí con un encogimiento de hombros. Supongo que uno tiene derecho a defenderse. Creo que se llama legítima defensa. El oficial parpadeó un par de veces. Había visto casos de legítima defensa, pero ninguno tan contundente. Suelte eso, gritó uno de los agentes más jóvenes, apuntándome con su fusillo. Sonreí y levanté las manos vacías. Tranquilo, agente, no soy la amenaza. Las armas están ahí. Señalé con la barbilla la Glock en el suelo. El oficial principal hizo un gesto a su compañero para que bajara el arma. Se acercó a mí, me examinó con detenimiento. ¿No está herido? Ni un rasguño. 3 personas armadas, profesionales, y no le han rozado ni un pelo. Supongo que han tenido muy mala suerte, respondí con toda la naturalidad del mundo. El oficial me lanzó una mirada larga, inquisitiva. No preguntó más. Sabía que yo no era un hombre cualquiera. Bien ordenó a sus hombres. Controlen a los heridos. Que vengan las ambulancias. Recojan las pruebas. Y pónganle las esposas a estos 2. El caos se desató en mi salón. Los sanitarios corrían de un lado a otro. Los policías embolsaban las armas, tomaban muestras, hacían fotografías. Yo permanecía al margen, quieto, bebiendo mi café. El oficial se acercó de nuevo. Señor Diego, aunque usted sea la víctima, tenemos que seguir los procedimientos. Tendrá que acompañarnos a comisaría para prestar declaración. Por supuesto, asentí. Siempre que me dejen llevarme el termo de café. Justo cuando iba a salir, volví sobre mis pasos y entré en el estudio. En el ordenador abrí un archivo cifrado y lo copié en una memoria USB. Luego salí y se la entregué al oficial. ¿Qué es esto?, preguntó con extrañeza. Una historia, respondí, mirándolo a los ojos con seriedad. La historia de cómo un alto cargo del ayuntamiento utilizó su poder para favorecer a su hijo y a una red clientelar, y acabó contratando sicarios para matar al testigo que podía delatarlos. La historia tiene muchas pruebas. Creo que les interesará. El oficial cogió la memoria USB, notó el peso en la palma de su mano. Su mirada cambió, ahora era más profunda, más seria. Sabía que en ese pequeño dispositivo se escondía una bomba de relojería. Y también añadí, señalando el teléfono tirado en el suelo, en ese teléfono hay una conversación grabada que les gustará escuchar. Mejor póngansela a los compañeros del comité de disciplina. 09. Me llevaron a una sala de interrogatorios independiente, sin esposas, sin cámaras, nada de sillas metálicas frías, solo un sofá mullido y una taza humeante de té verde. El oficial León, como se presentó, me sirvió personalmente el agua. Señor Diego, le ruego disculpe las molestias, me dijo, acercando la taza. Es solo por su seguridad. Hasta que aclaremos todo, es mejor que permanezca aquí. Entendí su advertencia. Mientras no hubieran detenido al concejal Sánchez, yo seguía siendo un blanco fácil en la calle. Lo comprendo, asentí, aceptando la taza. Dígame lo que necesita. El oficial León se sentó frente a mí con una libreta en la mano. Necesitamos una declaración detallada. Desde que descubrió la infidelidad de su esposa, la humillación pública, la denuncia anónima y lo que ha ocurrido esta noche. Quiero saberlo todo, hasta el mínimo detalle. Echó un vistazo a la memoria USB que aún sostenía en la mano y añadió, porque lo que hay ahí dentro, es muy grave. Hemos formado un equipo de investigación especial. El comisario jefe lo dirige personalmente. Esto ya no es solo un intento de homicidio. Es la mayor trama de corrupción que ha visto esta ciudad en muchos años. No me sorprendió. Esa memoria USB contenía todo lo que había ido recopilando durante 3 años. Era una red inmensa, con el concejal Sánchez en el centro, tejiendo su tela de araña por todos los departamentos del ayuntamiento. Cada nodo era un corrupto, cada hilo, una transacción ilegal. El número de implicados y las cantidades moverían los cimientos del poder local durante años. Colaboraré en todo lo que pueda, dije, bebiendo un sorbo de té, pero el verdadero testigo no soy yo. Señalé la pared con un gesto. Está ahí al lado. El oficial León asintió, comprendiendo. Los 3 sicarios estaban siendo interrogados en las salas contiguas. Ya han empezado con ellos, dijo. En cuanto sepamos algo, se lo comunicamos. Salió de la sala y cerró la puerta. Me quedé solo, apoyando la cabeza en el respaldo del sofá, con los ojos cerrados. No descansaba. Mi cabeza seguía girando, repasando cada paso del plan. La contención en la cena. La calma en casa tras la humillación. La denuncia anónima, precisa, quirúrgica.
la estrategia para que ellos mismos se delataran, las trampas de esta noche, y, al final, usar a la policía como ejecutora de la sentencia. Cada pieza encajaba como un engranaje perfecto. Un solo error, y el que estaría tirado en el suelo ahora sería yo. No había sido tan fácil como parecía. Durante 3 años había vivido como una sombra. De día, Diego, el administrativo anodino, el marido soso y fiel. De noche, el verdadero Diego, el cazador que tejía sus redes en la oscuridad. Solo esperaba el momento de arrancar la maleza de raíz. La humillación en la cena había sido el detonante, pero la guerra ya la tenía planeada desde hacía tiempo. Y Valentina, ella fue la única variable que no controlé, la única ficha que se movió sin que yo pudiera preverlo. Y me equivoqué con ella, la amé. Ese fue mi error. Poco después, la puerta se abrió. El oficial León entró con pasos rápidos. Su cara reflejaba una mezcla de agotamiento y excitación apenas contenida. Señor Diego, hemos conseguido que hable, dijo con la voz ronca. El toro, el de la pierna mordida por los perros, ha cantado. Ha confesado que el concejal Sánchez, padre de Javier, les pagó $3 millones para que lo mataran a usted. No dije nada, ya lo sabía. Y no es todo. El oficial León se sentó frente a mí y encendió un cigarrillo. También ha confesado otros encargos que han hecho en los últimos años. El toro es un criminal buscado en 3 provincias con varios homicidios a sus espaldas. Le llevamos 5 años detrás. ¿Y quién lo iba a decir que caería esta noche, en su casa, verdad? Me miró fijamente a los ojos, como si quisiera leer algo que no acababa de comprender. Señor Diego, tengo que preguntárselo. ¿Usted qué es, realmente? Sonreí con suavidad. Solo un ciudadano al que se le ha dado bien la defensa personal. El oficial León soltó una carcajada sin alegría. Sabía que no iba a decir más. No insistió. Con la declaración del toro, la memoria USB y la grabación del teléfono, ya tenemos la cadena completa. El Comité de Disciplina del partido y la Fiscalía Provincial han formado un equipo conjunto. La orden de detención del concejal Sánchez ya está en marcha. Esta noche esta ciudad no va a dormir. Apuró el cigarrillo de una calada y me ofreció otro. Rechacé con un gesto. Hemos intervenido las comunicaciones del concejal, dijo el oficial León. Después de que usted le colgara, llamó a su hijo Javier. Solo le dijo 2 palabras, huye ya. Y Javier, en lugar de llamar a su madre o a su hermana, llamó a su esposa, a Valentina. Hemos interceptado la llamada. El oficial León me miró con algo de compasión. Javier le ha dicho que vaya a un sitio a buscarlo y que planean huir juntos por la frontera sur. Señor Diego, siento tener que decírselo, pero Valentina ya no es solo una esposa infiel. Es cómplice de blanqueo y de tentativa de asesinato. Vamos a tener que detenerla. Escuché sus palabras con la cara impasible. No sentí nada. Ya había asumido que esto ocurriría desde el momento en que ella eligió ponerse del lado de Javier. No va a huir, dije con calma. Yo sé dónde van a reunirse. Saqué el móvil y abrí el mapa. Señalé un punto al sur de la ciudad, un muelle abandonado. Aquí. Este muelle lo conoce Javier desde la universidad. Es la base de una mafia de tráfico de personas. El coyote que dirige el negocio fue su compañero de clase. Cuando Javier se metió en problemas hace años, escapó desde aquí. Había investigado cada uno de los contactos de Javier, y también había estudiado todas sus posibles rutas de fuga. El oficial León abrió los ojos con sorpresa. ¿Cómo sabe todo eso? Porque desde que supe que era el exnovio de mi esposa, lo investigué hasta el último detalle. No me gustan las sorpresas. El oficial León guardó silencio un buen rato. Me miró como si estuviera evaluando a una bestia rara. Señor Diego, un hombre como usted, si se hubiera dedicado al mal, habría sido la pesadilla de la policía. Devolví la sonrisa. Por eso he decidido ser bueno. El oficial León rió de verdad esta vez. Se levantó, ajustó el chaleco antibalas y me guiñó un ojo. Bueno, pues ahora me toca a mí. Voy a buscarlos. Voy a hacer que no tengan ni un solo sitio por donde escapar. 10. La operación fue más rápida de lo que imaginaba. El oficial León dirigió personalmente el dispositivo. Policías de élite, antidisturbios, agentes de aduanas, por tierra, mar y aire. Un cerco perfecto alrededor del muelle abandonado. Yo no fui al lugar. Me quedé en la sala de interrogatorios, mirando el mapa en silencio. El oficial León me había dejado un walkie-talkie para seguir la operación en directo. Grupo 1, bloqueen todas las salidas terrestres. Ni un mosquito tiene que escaparse. Grupo 2, las lanchas patrulleras ya están en el agua. Si intentan salir por mar, los interceptan. Grupo 3, los drones ya han despegado. Cámaras térmicas activadas. Localicen todos los focos de calor dentro del almacén. La voz del oficial León sonaba por el valque con una frialdad milimétrica. Cerré los ojos e imaginé la escena.
Noche cerrada, viento marino. En el muelle, un pesquero viejo, con las luces encendidas. Unos hombres morenos cargaban cajas. En un almacén ruin, junto al muelle, dos sombras paseaban de un lado a otro, nerviosas. Javier y Valentina, ¿todavía no está preparado? Cuando nos vamos de una vez, la voz de Javier temblaba de impaciencia y de miedo. Cálmate, Javier, dijo Valentina, con la voz quebrada. El coyote dijo que esperemos a que el viento esté a favor. Espera, espera. ¿Hasta cuándo? Javier la agarró por los hombros y la sacudió. A mi padre ya se lo han llevado. El siguiente soy yo. No quiero ir a la cárcel, ¿lo entiendes? Lo entiendo, Valentina lloraba, casi sin fuerzas. Pero ahora solo podemos esperar. Todo por culpa de Diego. Javier golpeó una caja metálica con el puño, haciendo un ruido enorme. Ese inútil, ese bastardo. Debí matarlo cuando pude. Matarlo al principio. Valentina temblaba sin decir nada. Seguramente era la primera vez que veía a Javier tan descontrolado, tan vulnerable. El hombre que siempre se mostraba elegante y poderoso. Y tú también, se giró de repente hacia ella con los ojos llenos de odio. Si no fuera por tu estupidez. Si no hubieras ido a suplicarle y lo hubieras puesto sobre aviso, nunca nos habría investigado. Eres un lastre, Valentina. Solo sabes arruinarlo todo. Le dio una bofetada tan fuerte que el ruido se oyó hasta por el valque. ¡Paf! Pude imaginarme la cara de Valentina, la marca roja en la mejilla. Se quedó atónita, llevándose la mano al rostro. ¿Me has pegado? ¿Y qué? Javier le propinó una patada que la tiró al suelo. Es lo que te mereces. Me has arruinado la vida. Empezó a patearla en el suelo, descargando toda su furia y su miedo en aquella mujer. Valentina se encogió, protegiéndose la cabeza con los brazos, y gimió de dolor. Fuera, en el muelle, el coyote y sus hombres oyeron los gritos. Oye, jefe, parece que se están matando ahí dentro. Olvídate, dijo el coyote, echando una bocanada de humo. Les hemos cobrado por llevarlos, no por cazarlos. Preparad el barco para zarpar. En ese momento, la voz del oficial León sonó nítida por el valque. Atención, todos los grupos. Ejecuten. Decenas de coches patrulla se iluminaron al mismo tiempo. Un mar de luces azules y rojas envolvió el muelle. Las sirenas rompieron el silencio de la noche. Policía, nadie se mueva. Levanten las manos. Los agentes de operaciones especiales, con escudos y fusiles, entraron en tromba. El Kaori y sus hombres ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar, estaban reducidos y esposados en el suelo. En el almacén, Javier se quedó paralizado al oír el estruendo. Miró por la ventana. El mar de luces rojas y azules era como su sentencia. Hemos perdido, susurró. Todo perdido. Valentina dejó de gemir. Se incorporó como pudo, se asomó a la ventana y miró el mismo espectáculo. En sus ojos, sin embargo, no había miedo, solo un vacío inmenso. La puerta del almacén estalló en pedazos. El oficial León y un grupo de antidisturbios irrumpieron con las armas levantadas. Javier Sánchez, Valentina Sánchez. Quedan detenidos. Frío metal de las esposas les rodeó las muñecas. Javier se derrumbó como un saco de patatas, balbuceando. Perdido, todo perdido. Valentina no opuso resistencia. Tampoco se puso a llorar. Se dejó esposar sin rechistar. Solo cuando se la llevaban se detuvo un momento y recorrió con la mirada a los policías que la rodeaban. Buscaba a alguien. Sabía que me buscaba a mí. Tal vez pensó que yo estaría allí, escondido entre la multitud, mirando su derrota. Pero no fui. Ya no merecía la pena ni verla. El walkie-talkie escupió la voz del oficial León, triunfante. Unidad central a base. Detenidos los fugitivos Javier Sánchez y Valentina Sánchez. Redada concluida con éxito. En la central, estalló una ovación. Apagué el valque y me recliné en el asiento, exhalando todo el aire de mis pulmones. Se acabó. Todo había terminado. Aquella tormenta que empezó con una cena de antiguos compañeros se había disipado. La guerra silenciosa de 3 años, tejida en las sombras, había llegado a su fin esta noche. El concejal Sánchez, Javier, Valentina y toda la red de influencias fueron arrastrados por la justicia. Por fin podía volver a ser yo mismo, no el Diego pusilánime, ni el cazador que vive en las sombras, solo Diego, un hombre común, con las manos limpias. Me levanté y me asomé a la ventana. En el horizonte, el cielo empezaba a teñirse de naranja. Un nuevo día estaba a punto de nacer, y con él, mi vida nueva. Permanecí en la sala de interrogatorios hasta que amaneció por completo. El oficial León regresó después de rematar la operación. Tenía el rostro surcado de cansancio, pero los ojos le brillaban como ascuas. Señor Diego, victoria total, dijo sirviéndome otra taza de té. Al concejal Sánchez lo detuvieron en su casa. No dijo ni una palabra.
tenía la cara blanca como el papel. Su esposa se desmayó al ver a los agentes. Javier y Valentina ya están en comisaría, en salas separadas. Javier está completamente derrumbado, no creo que tarde en confesar todo lo que sabe. En cuanto a Valentina, hizo una pausa y me miró con cautela. Desde que la detuvieron, no ha dicho ni una palabra, solo ha pedido una cosa, verte. La taza de té se me quedó suspendida en el aire, a medio camino entre la mesa y mis labios. ¿Verla? Después de todo lo que había pasado, ¿para qué? ¿Para qué me suplicara de nuevo? ¿Para qué me insultara? ¿Para qué representara un último número de teatro antes de caer? No tenía sentido. No la veré, dije, dejando la taza sobre la mesa. No tengo nada que decirle. El oficial León se lo esperaba. Asintió con comprensión. Lo entiendo. Pero, ella es una testigo clave para el caso, sobre todo por lo que sabe de la ruta del dinero y de los contactos en el extranjero. Si no habla, se nos complica mucho todo. Los psicólogos forenses dicen que está en un estado de bloqueo emocional. La única persona que podría desbloquearla es usted. Señor Diego, su tono se volvió más serio. Sé que es mucho pedir, pero necesito que nos ayude una vez más. Por las víctimas de esa red, por todos los que sufrieron durante años el poder del concejal Sánchez, para que puedan tener justicia. Me quedé en silencio, mirando las hojas de té que flotaban en la taza. Me molestaba la idea de volver a verla. No quería ni oler su perfume. Pero lo que decía el oficial era cierto. Esto ya no era solo un asunto personal. Detrás de esos nombres había empresas arruinadas, funcionarios honrados aplastados, muchachas a las que Javier había destruido solo por diversión. Si mi presencia podía acelerar la rueda de la justicia, de acuerdo, cedí al fin. La veré, pero esta será la última vez. La sala de interrogatorios donde estaba Valentina era lúgubre, con una luz mortecina que apenas iluminaba su rostro. Estaba sentada en la silla metálica con las esposas puestas. Llevaba la misma ropa cara de la noche anterior, pero ahora parecía un trapo sucio. El pelo enmarañado, la piel gris. Sus ojos, antes tan brillantes y llenos de astucia, ahora eran dos pozos sin fondo. Cuando me vio entrar, su cuerpo se estremeció ligeramente. Levantó la cabeza. Sus ojos se posaron en los míos. Había odio, rencor, impotencia, y algo más que no supe identificar, una tristeza tan honda que daba miedo. No le dije nada. Me senté en la silla frente a ella. Entre nosotros solo había una mesa de metal frío y un abismo infranqueable. El silencio se alargó tanto que se oían nuestras respiraciones. Finalmente, ella habló. Su voz sonó como si se le estuviera desgarrando la garganta. «Has venido». «He venido». «¿Estás contento?». Esbozó una sonrisa torcida. «¿Verme así te da mucha satisfacción?». No respondí a su pregunta. Solo la miré con calma. «Cuenta todo lo que sepas. El concejal Sánchez, Javier y todos los que están detrás. También el destino de ese dinero. Es la única manera de que puedas redimirte». «Redimirme», soltó una carcajada que le salió del fondo de las entrañas, cada vez más alta, más aguda, casi un aullido histérico. «Ja, ja, ja. Diego, ¿crees que tienes derecho a darme lecciones? ¿Qué te crees, mi salvador? Pues no lo eres. No eres más que un pobre iluso al que engañé durante 3 años. ¿Crees que has ganado algo? No has ganado nada». Su mirada recuperó parte de aquella fiereza que solía tener cuando quería hacerme daño. «¿Sabes una cosa?», dijo, con una calma aterradora. «Nunca te he querido, ni un solo día. Desde la primera cita que nos arreglaron me pareciste soso, aburrido, un muñeco de trapo sin chispa. Cada día a tu lado me daba asco. Solo me casé contigo porque necesitaba a un hombre discreto, fiable, que me sirviera de pantalla. Alguien que tapara mis líos con Javier. Y tú fuiste el imbécil perfecto. Creías que me ganabas regalándome cosas, tratándome bien, pues te equivocabas. Cuanto mejor me tratabas, más te despreciaba. Los regalos que me hacías los vendía para comprarle cosas a Javier. El dinero que dabas a mis padres lo usaba para pagarle el coche. Cuando te ibas de viaje, me traía a Javier a casa, a nuestra cama. Y verte tan tranquilo, tan confiado, disfrutando de tus cuentos chinos. ¡Qué divertido! Me escupía cada palabra como quien lanza cuchillos, esperando verme sangrar. Pero no lo consiguió. Permaneció impasible, sin mover un músculo. Su odio me resbalaba como el agua sobre el aceite. «¿Ya has terminado?», pregunté con la misma frialdad de una estatua. «Si has terminado, ponte a contar lo que te he preguntado». Mi indiferencia la desconcertó. Toda su agresividad se desinfló de repente. Se quedó mirándome como si me viera por primera vez. «¿Cómo? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Es que no te importa nada de lo que te he dicho?». «¿Por qué me iba a importar lo que opine una mujer a la que voy a mandar a la cárcel?», respondí. «Para mí, ya no vales nada, Valentina, ni siquiera para enfadarme». Esa frase la fulminó más que cualquier insulto.
Su rostro perdió hasta la última gota de color. Sus ojos se apagaron del todo, como una vela que se consume. Ya entiendo, murmuró para sí misma, en voz tan baja que apenas se oía. Ahora sí que lo entiendo. No eres humano, Iago. Eres un demonio disfrazado de hombre. Bajó la cabeza y se quedó mirando las esposas. Te diré todo lo que quieras saber, dijo al fin. Solo te pido una cosa. ¿Qué? No me dejes salir. Que me pudra en la cárcel. No quiero volver a ver este mundo, ni volverte a ver a ti. Me levanté. No le respondí. Abrí la puerta y salí. Fuera, el oficial León me esperaba impaciente. ¿Qué tal? Hablará, dije, señalando el cristal de la sala de interrogatorios. Todo lo que sabe, lo va a soltar. 11. Me llevaron a una sala de descanso contigua a las oficinas de la comisaría. Allí pasé las siguientes horas, leyendo revistas viejas y escuchando el ir y venir de los agentes. De vez en cuando, llegaba hasta mí algún fragmento de conversación, nombres, cifras, órdenes de arresto. La red se extendía cada vez más. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, comparecencias y reuniones con fiscales. Me entrevistaron hasta 4 veces, cada vez con más detalle. Me mostraron fotografías, documentos, extractos bancarios. Querían asegurarse de que no me dejaba nada en el tintero. El oficial León vino a verme al cabo de una semana, con una carpeta tan gruesa que parecía una enciclopedia. Señor Diego, dijo, dejando la carpeta sobre la mesa, todos la subestimamos. Su esposa no era una cómplice cualquiera, era la contable de toda la organización, la administradora del dinero sucio. Aunque ya lo sospechaba, oírlo dicho con todas las letras me heló un poco más la sangre. Según su declaración, continuó el oficial León, el concejal Sánchez no era más que la punta del iceberg. Por encima de él hay otro nivel, gente con mucho más poder, personas que no podríamos ni investigar sin autorización del gobierno central. Me explicó que el entramado funcionaba así. Los políticos de alto rango conseguían contratos públicos, concesiones de obra, licencias de construcción. Las empresas sobornaban para obtener esos contratos. Sánchez cobraba los sobornos y los canalizaba a través de Valentina, que los blanqueaba con su fideicomiso en el extranjero. Luego el dinero regresaba al país como inversión extranjera, aparentemente lícita, y se invertía en empresas pantalla. La cantidad total, dijo el oficial León, es astronómica. 8 dígitos no son nada comparado con lo que se movía a través de ella. Valentina ha entregado los libros contables, las claves, los nombres, todo. Lo ha puesto todo sobre la mesa. ¿Y por qué lo ha hecho?, pregunté, aunque ya me lo imaginaba. Dice que quiere destruir con sus propias manos el imperio que ayudó a construir, que esa es su sentencia. El oficial León cerró la carpeta y me miró fijamente. Señor Diego, a partir de ahora, usted es el testigo principal de la fiscalía. Por su seguridad, tendremos que cambiarle de identidad, de domicilio y de vida. Al menos hasta que termine el juicio. Desaparecerá del mapa durante unos meses. Lo sé, es duro, pero es lo único que podemos hacer para protegerle. Asentí en silencio. Ya sabía que esto ocurriría. No podía quedarme en la ciudad después de haber destapado un avispero tan enorme. Mi cara estaría en la lista negra de muchos poderosos. Me trasladaron a un centro de retiro alejado de la ciudad, en medio del campo, custodiado por guardias jurados. Allí me dieron una nueva identidad, ya no era Diego, sino un paciente en tratamiento por problemas de salud, sin teléfono, sin internet, solo un televisor para ver las noticias. El tiempo se volvió lento, días sin sobresaltos, comiendo a horas fijas, caminando por los jardines, leyendo. A veces, algún agente de la unidad que me custodiaba me traía novedades del caso. El concejal Sánchez fue formalmente acusado de cohecho, malversación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Javier, de los mismos delitos, con el añadido de organización criminal y tentativa de homicidio. Valentina, como cooperadora necesaria. Un mes después, el abogado que me asignó la fiscalía vino a visitarme. Traía el divorcio. Firme aquí, me dijo, señalando las líneas de puntos. El juez ha aceptado todas las pruebas de infidelidad y de actividad criminal de su esposa. Valentina renuncia a todos los bienes. El apartamento se ha vendido esta semana. El dinero se ha ingresado en una cuenta a su nombre. Cogió la pluma y firmé sin leer el resto. No quería saber más detalles. Aquella vida ya estaba muerta. No merecía ni siquiera un pensamiento. El abogado recogió los papeles, me deseó suerte y se fue. Me quedé mirando por la ventana. El jardín del centro de retiro estaba en plena floración. Los almendros habían soltado sus pétalos blancos y rosas. Parecía mentira que afuera hubiera un mundo tan revuelto, con jueces y fiscales desenredando una madeja de corrupción que llegaba hasta las más altas instancias. Pero yo ya no estaba allí. Yo había muerto para ese mundo.
Ahora solo me quedaba esperar el juicio para resucitar. 2 meses después, el oficial León vino a visitarme. Estaba más delgado, pero sus ojos brillaban con una luz intensa. El juicio se acerca, dijo. El concejal Sánchez se ha derrumbado. Para rebajar su condena, ha delatado a los que tenía por encima. La fiscalía ya ha emitido órdenes de captura contra 2 altos cargos. Nunca en la historia de esta provincia se había visto una operación anticorrupción tan ambiciosa. ¿Y Valentina?, pregunté, sin ningún interés especial, solo por saber. Está extraña, dijo el oficial León, frunciendo el ceño. Muy callada, muy tranquila. En la prisión provisional, no se pelea con nadie, no llora, no protesta. Se levanta, come, lee, se acuesta. Colabora con los fiscales como si estuviera contando la vida de otra persona. Dice que no siente nada. Solo espera una cosa, estar presente en el juicio, en primera fila, para ver la cara de los hombres que la usaron cuando los condenen. El oficial León calló un momento. Luego añadió, la psiquiatra dice que es una reacción de bloqueo emocional. Ha sufrido tanto y ha hecho tanto daño que su mente ha decidido apagar todos los sentimientos. Es como una muñeca que camina. No sentí lástima por ella. Tampoco sentí odio. Solo una lejana extrañeza. Aquella mujer ya no era la Valentina que yo había conocido. Ni siquiera era un ser humano completo. Prepárese, dijo el oficial León, poniéndose de pie. La próxima semana empieza el juicio. Usted será el testigo estrella de la acusación. Todo el país mirará hacia esa sala. Será su despedida definitiva. El día del juicio, el nivel de seguridad era algo que nunca antes se había visto en la provincia. Me levantaron de la cama a las 5 de la mañana, me esposaron a un agente de la unidad de protección y me metieron en un coche blindado. Detrás y delante, otros 2 vehículos con agentes armados. Llegamos al Tribunal Superior Provincial por una entrada subterránea, oculta al público. Me hicieron esperar en una sala contigua a la del juicio. Allí me dieron una bata azul y unas gafas de sol enormes. Me senté en una silla mirando a la pared. Un agente se quedó en la puerta. Cuando el secretario judicial me llamó, me llevó a una cabina acristalada en el fondo de la sala. Desde allí se veía todo, pero nadie podía verme a mí. Mi voz se emitiría por un altavoz y estaría distorsionada electrónicamente. La sala estaba abarrotada. En las bancadas del público, caras conocidas, políticos, periodistas, el rector de la universidad, algunos empresarios que habían sido proveedores del ayuntamiento. Todos ellos contenían la respiración, esperando el espectáculo. En el banquillo de los acusados, 8 hombres y una mujer. El concejal Sánchez, con un traje gris que le quedaba grande, aparentaba 20 años más. A su lado, Javier, con la cabeza gacha, no levantaba la vista del suelo. Los demás imputados, todos ellos altos funcionarios o cargos intermedios, tenían el mismo aspecto, ojeras profundas, rostros desencajados, miradas vacías. Y al final del banquillo, separada de todos, una figura menuda, con el pelo recogido en un moño bajo. Llevaba un chándal beige de la prisión. No miraba a nadie. Tenía los ojos fijos en un punto intermedio, como si estuviera viendo una película que solo ella podía ver. Era Valentina. El juez entró, la secretaria judicial leyó los cargos. La lista era interminable: cohecho, malversación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, asociación ilícita, organización criminal y 2 cargos de homicidio en grado de tentativa. Después vino el desfile de testigos, ex empleados municipales que habían sido obligados a firmar facturas falsas, empresarios a los que Sánchez había exigido comisiones ilegales a cambio de contratos. Una mujer joven, con el rostro desfigurado por la tristeza, que había sido novia de Javier y que aseguró haber abortado 2 veces por orden de él. Todos los testigos señalaron a los acusados, uno por uno, pero ninguno aportó pruebas tan concretas como las mías. Cuando llegó mi turno, la sala contuvo la respiración. Señor testigo, dijo el fiscal, ¿puede decirnos cuál es su relación con los acusados? Javier Sánchez es el exnovio de mi esposa, la acusada Valentina Sánchez, respondí desde la cabina de cristal, con la voz distorsionada. El concejal Sánchez es su padre. ¿Puede contarnos al tribunal cómo comenzó su investigación sobre la trama corrupta? Comencé a narrar los hechos en orden cronológico, la cena de antiguos compañeros, la humillación pública, la denuncia anónima que envié al día siguiente, los documentos que fui recopilando durante meses. Hablé de las transferencias bancarias, de los contratos adjudicados a dedo, de los pagos en efectivo que recibía Sánchez en su despacho. El fiscal me fue interrumpiendo de vez en cuando para pedir aclaraciones o para que concretara fechas y cantidades. Yo respondía con la misma frialdad con la que había planificado cada paso de mi venganza. En el banquillo de los acusados, los gestos cambiaban. Algunos se removían incómodos en sus asientos.
Otros se tapaban la cara con las manos. El concejal Sánchez, sin embargo, me miraba fijamente a la cabina de cristal con una expresión de puro odio. Javier no levantaba la cabeza del suelo. Y Valentina seguía con los ojos clavados en ese punto intermedio. No se movió ni una sola vez mientras yo hablaba. No sé si me escuchaba, si reconocía mi voz distorsionada. Tal vez ya se había ido de allí mucho antes de que empezara el juicio. Señor testigo, preguntó el abogado defensor de Sánchez, un hombre delgado con gafas de pasta, ¿cómo obtuvo usted los documentos que ha presentado como prueba? ¿No será que los fabricó para perjudicar a mi cliente? Todos los documentos son auténticos, respondí con calma, y están en poder de la Fiscalía desde el primer momento. Si su cliente lo desea, pueden someterse a pericia caligráfica y forense. El abogado me lanzó una mirada asesina, pero no insistió. Sabía que no podía ganar esa batalla. Declaré durante 2 horas. Cuando terminé, salí de la cabina con las piernas temblorosas. El agente de la unidad de protección me llevó de vuelta a la sala contigua. Allí, el oficial León me esperaba con un café caliente. Lo has hecho bien, dijo. Muy bien. No he hecho nada, respondí. Solo he dicho la verdad. El juicio duró 3 semanas. Acudí como testigo en otras 3 ocasiones, siempre desde la cabina de cristal. En la última, el fiscal ya tenía todas las pruebas necesarias para pedir las penas máximas. El día de la sentencia, el tribunal se llenó hasta los topes. Los periodistas acamparon en la puerta desde la madrugada. Las televisiones nacionales emitieron en directo. Yo no fui. Me quedé en el centro de retiro, viendo la retransmisión en la televisión del comedor. El juez leyó el fallo con voz grave y pausada. Por todos los delitos cometidos, el acusado Sánchez Gómez es condenado a 25 años de prisión. El acusado Sánchez Pérez es condenado a 18 años. La acusada Sánchez García es condenada a 15 años, como cómplice necesaria. Cuando se leyó el nombre de Valentina, la cámara hizo un zoom sobre su rostro. Seguía con la misma expresión ausente, como si no estuviera allí. No lloró, no sonrió, no aplaudió. Solo se quedó mirando al frente. Los demás acusados, en cambio, se derrumbaron. Uno de ellos se desmayó. Otro rompió a llorar. Javier se tapó la cara con las esposas y un ruido ronco escapó de su garganta. El concejal Sánchez, el viejo zorro, se mantuvo erguido, pero sus manos temblaban sobre la barandilla del banquillo. Los agentes se llevaron a los condenados. La sala se vació poco a poco. Apagaron las cámaras. Yo apagué el televisor y me quedé mirando la pantalla negra. Al día siguiente, el oficial León vino a despedirse. Se acabó el servicio de protección, dijo. Ya puede volver a su vida. ¿Qué vida?, pregunté. Él se encogió de hombros. La que usted quiera. Es un hombre libre, con mucho dinero en el banco y sin ataduras. Yo, si fuera usted, empezaría de nuevo lejos de aquí. Asentí. Cogí la mochila que había preparado la noche anterior, con 2 mudas y un neceser. En el bolsillo interior llevaba una tarjeta de crédito con 8 cifras. El oficial León me acompañó hasta la puerta del centro. Allí me esperaba Gaspar, apoyado en su coche, con una sonrisa de oreja a oreja. Sube, hermano, dijo, abriéndome la puerta. Te invito a comer. Ya estás curado de espanto. Toda tu vida por delante. Me subí al coche. Arrancamos. Por el retrovisor vi cómo el centro de retiro se iba haciendo cada vez más pequeño, hasta convertirse en un punto difuso en el paisaje. Gaspar me llevó a un restaurante mexicano en las afueras, de esos donde sirven platos enormes y la música ranchera suena a todo volumen. Pedimos una botella de tequila. Brindamos. ¿Y ahora qué piensas hacer?, preguntó Gaspar después del tercer chupito. No lo sé, respondí. Tal vez viaje un tiempo. Europa, Sudamérica, no sé. Algo que no haya hecho nunca. Solo. Qué pena, dijo mi amigo, mordiendo un taco. Tú habrías sido un gran esposo para alguien que no intentara matarte. Nos reímos. La risa me supo a poco, pero fue sincera. Pasamos la tarde entera en el restaurante. Cuando salimos, el sol se había puesto y el cielo se teñía de un morado intenso. Gaspar me dejó en la puerta de un hotel céntrico. Llámame si necesitas algo, dijo antes de arrancar. Te llamaré, mentí. Sabía que no volvería a verlo en mucho tiempo, quizás nunca. Él también lo sabía, pero no hacía falta decirlo. Me di la vuelta, entré en el hotel y pedí la mejor habitación. Al día siguiente, compré un billete de avión con destino a Buenos Aires, sin escalas. El viaje duró 14 horas. Durante todo el trayecto, miré la nada por la ventanilla. A mi lado, una señora mayor tejía una chaqueta de lana azul. No le pregunté para quién era. En el aeropuerto de Buenos Aires, cogí un taxi. El conductor me preguntó a dónde iba. Le dije que a ningún sitio en particular, que solo quería dar una vuelta. Me llevó al barrio de La Boca, con sus casas de chapa pintadas de colores brillantes.
Caminé sin rumbo por las calles, esquivando a los turistas y a los vendedores ambulantes. Al anochecer, me senté en un bar de la calle Caminito y pedí una cerveza. A mi alrededor, las parejas bailaban tango en medio de la calle. La música me pareció triste y hermosa al mismo tiempo. Allí, en aquella ciudad desconocida, con el ruido del acordeón de fondo, sentí que algo se soltaba dentro de mí, como si hubiera estado agarrado a una cuerda durante mucho, mucho tiempo, y de repente la hubiera soltado. No sé si era felicidad, no sé si era tristeza, tal vez las dos cosas mezcladas. Pero por primera vez en mucho tiempo, no pensé en Valentina. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y saqué la tarjeta de crédito. 8 cifras. Pedí otra cerveza. Y me quedé allí, sentado, mirando cómo la noche se tragaba el último resplandor del día, sin ninguna prisa por volver a ningún sitio. Fin.